damos una muy cálida bienvenida a esta exploración a fondo. Así es, un gusto estar aquí. Y en esta ocasión tenemos sobre la mesa un documento central que resulta absolutamente fascinante. Se trata de un artículo académico titulado La contabilidad de gestión en modelos de suscripción. Una investigación muy bien lograda. Sumamente detallada, elaborada por los académicos Gabriel Budiño y Martín Núñez. Ajá. Y el gancho principal de este texto es un verdadero choque de realidades. Es que la premisa es simple, pero a la vez es demoledora. Sí. Ok, vamos a desempacar esto, porque la economía mundial ha cambiado de forma radical hacia las suscripciones. Hacia lo intangible. Claro, pensemos en las plataformas de series y películas. El software en la nube que usamos todos los días para trabajar. Incluso las cajas de café que llegan a domicilio cada mes. O sea, todo es una suscripción hoy. Así es. Sin embargo, el sistema contable que el mundo corporativo sigue utilizando para medir si una empresa es exitosa o no, Se quedó estancado. se quedó completamente atascado en el pasado industrial. Es un contraste muy marcado. Y cuando uno se adentra en la investigación de Budiño y Núñez, resulta evidente que estamos intentando operar empresas del siglo XXVIII, Del siglo XXI, perdón. sí, del siglo XXI, utilizando herramientas de medición diseñadas para las fábricas de principios del siglo XX. Es absurdo, si uno lo piensa. Claro. La forma en que se estructuran las finanzas tradicionales hoy en día simplemente no logra captar la realidad de los negocios digitales. Para nada. La economía actual se basa en algo que los autores llaman la desmaterialización de la propuesta de valor. A ver, traduzcamos eso un poco para no sonar como un libro de texto. Básicamente significa que ya no se trata de vender cajas físicas en una tienda. Exacto. Se trata de mantener relaciones a largo plazo con los clientes a través del tiempo. Ajá. Y este cambio estructural desafía directamente todos los marcos conceptuales de las finanzas clásicas. ¿Por qué exactamente? Porque esos marcos siempre, históricamente, se han basado en transacciones discretas y aisladas. Es decir, fabrico una silla, calculo cuánto costó la madera, La pinto, la empaco. la vendo, anoto la ganancia en el libro y me olvido del cliente para siempre. Hoy el modelo es radicalmente distinto. Ok, entonces esto suena a un problema gigantesco que está ocurriendo justo ahora, detrás de la cortina, en las empresas más grandes y poderosas del mundo. Lo es. Es un problema sistémico. Pero a ver, ¿por qué es tan vital entender esta desconexión entre la economía real de las suscripciones y la contabilidad tradicional? Porque el lenguaje universal de los negocios es la contabilidad. Claro. Y si ese lenguaje no tiene las palabras adecuadas para describir la realidad, las decisiones que toman los directivos, los inversores o los analistas van a estar fundamentalmente erradas, Van a volar a ciegas. totalmente a ciegas. La misión de este análisis es entender cómo lo intangible, o sea, los datos puros, el software en la nube, las relaciones continuas, Las comunidades digitales. todo eso está reescribiendo por completo las reglas de las finanzas globales. Ahora mismo hay empresas tecnológicas generando un valor inmenso que, paradójicamente, es invisible para los estados financieros tradicionales. Es invisible. Y eso nos lleva de lleno al primer gran concepto de nuestra inmersión en el tema. Que es fascinante. Hay una parte de la investigación que me pareció genial, donde los autores detallan este paso del romance de una noche al matrimonio comercial. Sí, la servitización. Exacto. Analizan cómo pasamos de esa venta simple de productos físicos hacia lo que denominan la economía de la suscripción y rescatan una analogía histórica, Muy acertada, por cierto. sí, de Theodore Levitt, por allá en 1983. Él comparaba vender un producto físico con la consumación de un cortejo amoroso. Ajá. O sea, el cliente pagaba, se llevaba su electrodoméstico a casa y la relación terminaba ahí de forma muy abrupta. Como un romance pasajero. Exacto. Pero en los modelos modernos, vender un servicio continuo es literalmente como firmar un matrimonio. Así es. A partir del momento en que alguien pone su tarjeta de crédito para una suscripción, el objetivo principal de la empresa pasa a ser evitar el divorcio. Lo fascinante aquí es cómo esta analogía, que tiene más de 40 años, describe con una precisión milimétrica la dinámica competitiva de hoy. Es increíble que siga tan vigente. Totalmente. Porque en este matrimonio comercial, la sostenibilidad del vínculo exige que la empresa entregue valor de manera ininterrumpida. Ya no basta con que el producto sea bueno el primer día. Para nada.
Tiene que seguir siendo bueno el día 100, el día 1000. La gestión proactiva de esa relación es el único mecanismo real para prevenir el abandono. ¿Qué es lo que hoy en el mundo corporativo se conoce como churn o la tasa de abandono del servicio? Exacto, el famoso churn. Y esto altera por completo la estructura de costos. El artículo menciona a pensadores como Jeremy Rifkin, Ah, sí, con su famosa teoría del costo marginal cero. claro, esa es una idea que rompe esquemas. Pensemos en la era industrial clásica. Si una fábrica quería producir un automóvil adicional, inevitablemente necesitaba comprar más acero, Más pintura, más horas de trabajo. más horas de ensamblaje. El costo era tangible y proporcional. Pero en la economía digital, las reglas cambian por completo. Cambian drásticamente. Una vez que una empresa invierte en desarrollar una plataforma tecnológica compleja o un algoritmo de streaming, por ejemplo, Ajá. agregar un usuario número 1.000.000 o 1.000.001 a esa plataforma no cuesta prácticamente nada extra. El costo tiende a cero. El costo de replicar ese servicio de software o enviar esos datos adicionales es casi nulo. Viéndolo así, suena al modelo de negocio más perfecto jamás inventado. En teoría sí. Claro, haces la inversión fuerte una sola vez, desarrollas el código y luego multiplicas los ingresos infinitamente sin sumar costos proporcionales. Pero el documento de Budiño y Núñez señala que no es tan simple en la práctica. Y ahí entramos a lo que llaman la paradoja de la servitización. Exactamente. Resulta que muchas empresas tradicionales intentan dar este salto hacia las suscripciones. Invierten cantidades masivas de dinero en crear servicios digitales para acompañar sus productos físicos. ¿Y qué pasa? Paradójicamente terminan perdiendo rentabilidad. Se hunden. Pero, ¿por qué pasa esto si el modelo es tan bueno en teoría? El problema raíz radica en que no saben cómo medir, cómo controlar o cómo cobrar adecuadamente por esos elementos intangibles. Sus herramientas de medición están oxidadas. Sus sistemas internos de costos están diseñados para pesar kilos de materia prima o medir horas de ensamblaje. No están diseñados para medir el valor de una relación continua. O sea, la contabilidad de costos tradicional, que busca asignar costos variables a cada unidad producida, resulta totalmente inútil. Es inútil e incluso engañosa para una empresa que vende suscripciones digitales. En este nuevo mundo, perder a un solo suscriptor no significa solo perder una venta de $10 hoy. Claro. Implica la desaparición inmediata de un flujo de caja futuro que ya estaba proyectado a lo largo de varios años. Y esto desencadena una crisis monumental, que el documento explora a fondo. Es lo que algunos académicos empiezan a llamar el fin de los estados financieros. Un título bastante fuerte. Muy fuerte. El texto introduce un concepto sumamente provocador de los investigadores Lev y Gu. Ellos analizaron datos históricos del mercado de valores y demostraron algo muy preocupante. Que los números oficiales están ciegos. Literalmente, los estados financieros tradicionales, los reportes de ganancias netas, el valor en libros, están perdiendo relevancia a pasos agigantados. Ya no sirven para explicar por qué una empresa vale lo que vale en la bolsa de valores. Y la razón principal de este declive, de esta ceguera de la que hablamos, tiene que ver con cómo las reglas oficiales obligan a tratar a los activos intangibles. Aquí entramos un poco en terreno técnico, digamos. Sí, bajo normativas predominantes a nivel mundial como las NIF a nivel internacional o los US GAAP en Estados Unidos. Que para quienes no lidian con esto a diario, estamos hablando de los manuales de reglas súper estrictos que toda empresa debe seguir por ley, ¿cierto? Exacto, para declarar finanzas y pagar impuestos. Y dentro de esas reglas existe algo llamado principio de conservadurismo contable. ¿Qué significa exactamente ese conservadurismo en la práctica? Significa que la contabilidad prefiere pecar de pesimista antes que de optimista. A ver, dame un ejemplo. Pensemos en un ejemplo físico. Si una empresa tradicional gasta $2 millones en construir un galpón nuevo para almacenar mercancía, Un edificio gigante. la normativa dice, perfecto, eso es una inversión. Anótalo como un activo valioso en tu balance general. Tiene sentido. Pero si una plataforma tecnológica gasta esos mismos $2 millones en desarrollar un software interno brillante, en capacitar a su equipo, o en campañas para adquirir una base masiva de suscriptores leales, Ahí que dicen las reglas. las reglas dicen, no hay nada físico aquí. Eso es un gasto del periodo. Anótalo como una pérdida inmediata. ¡Wow!
Para visualizar esto claramente, imaginemos una empresa tecnológica joven, una startup que tiene un producto espectacular. Ajá. Empieza a crecer orgánicamente de una forma brutal, sumando miles de suscriptores cada mes, y decide gastar todo su capital en marketing para adquirir esos clientes y asegurar esas relaciones a largo plazo. Una estrategia muy común. Al mirar sus estados financieros oficiales a fin de año, parecerá que está sangrando dinero. Sus números estarán completamente en rojo. O sea, la contabilidad tradicional castiga el crecimiento en la era digital. Lo castiga severamente. Engaña por completo a cualquier analista que intente entender el potencial de esa empresa. Quien se guíe solo por las reglas oficiales pensará que la compañía está al borde de la quiebra. Cuando en realidad está construyendo un imperio de usuarios cautivos. Es una distorsión enorme. Gigantesca. Se genera una asimetría de información tremenda entre lo que dicen los papeles y lo que realmente vale el negocio. Por eso, el artículo rescata una solución fundamentada en los trabajos de autores como Gupta y Lehman. Que es una propuesta bastante audaz, tengo entendido. Muy audaz. Hay que dejar de ver el dinero destinado a marketing o a retención de usuarios como una simple salida de efectivo y comenzar a valorar a los clientes como si fueran verdaderos activos financieros. ¿Y cómo se le pone un precio a una persona o a una suscripción sin romper las reglas de las finanzas? Suena complicado. Se logra cruzando dos métricas operativas fundamentales del mundo digital. A ver, Por un lado, el costo de adquisición de clientes, comúnmente conocido como CAC. el CAC. Y por otro lado, el valor de vida del cliente, o LTV por sus siglas en inglés. ¿Cómo funciona esa ecuación? Imaginemos que cuesta $50 en publicidad atraer a un nuevo suscriptor. Ese es el CAC, Ok, invertí $50. pero sabemos, por el análisis de datos, que ese usuario en promedio se quedará suscrito pagando $10 mensuales durante 3 años. O sea, el valor presente de esos ingresos futuros, el LTV, supera con creces los $50 iniciales. Exactamente. Si esa ecuación es positiva, la empresa está creando valor real y tangible. Sin importar que el balance general oficial diga que están gastando demasiado. Así es. Queda demostrado que un cliente retenido es el activo más valioso de la era digital. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, si la contabilidad tradicional que se hace a fin de mes, sumando facturas, ya no funciona para reflejar este valor, No, ya no da abasto. ¿cómo logran operar internamente y tomar decisiones en el día a día estos gigantes tecnológicos? Esa es la gran pregunta. Y el artículo de Budiño y Núñez detalla una evolución tecnológica fascinante para resolver esto. Hablan de la transición hacia la contabilidad basada en eventos. El Event-Based Accounting. Exacto. Dejamos atrás la época de esperar al día 30 de cada mes para que un equipo de contadores sume montañas de comprobantes y haga un gran asiento contable manual. Eso es prehistoria para estas empresas. Ahora la mecánica digital opera a un nivel microscópico. Los sistemas modernos registran absolutamente cada interacción del usuario segundo a segundo. ¡Wow! Si conectamos esto con el panorama general de la tecnología empresarial, la transformación es profundísima. El documento utiliza el modelo de éxito de sistemas de Delon y McLean para explicarlo, ¿no? Sí, Delon y McLean. ¿Y qué nos dice exactamente ese modelo? En términos sencillos, para no perder a nadie. En palabras simples, postula que el éxito y la calidad de la información en una empresa dependen de que la tecnología no sea una herramienta secundaria. O sea, no es solo tener un software de apoyo. Exacto. Tiene que estar totalmente integrada en el negocio. En la economía de suscripciones, la barrera entre el sistema donde ocurre la venta y el sistema donde se registra la contabilidad tiene que desaparecer por completo. El artículo habla de una integración líquida y bidireccional. El software que está de cara al usuario, digamos, sistemas operativos o pasarelas de pago como Salesforce, Stripe o Zuora, Sí, debe estar fusionado en tiempo real con el gran cerebro financiero central de la empresa. como un sistema SAP o un Oracle. Exactamente. Para dar un ejemplo súper concreto que menciona la fuente y que me pareció muy ilustrativo. Pensemos en un usuario cualquiera que desde su teléfono consume 1 gigabyte adicional de datos en la nube. Ajá. O una empresa mediana que entra a su panel de control y agrega un asiento extra de software para un nuevo empleado a mitad de mes. O algo tan simple como alguien reproduciendo una canción en una aplicación de música. Tal cual. En esta nueva arquitectura tecnológica, cada uno de esos pequeños clics individuales es un evento económico independiente.
Ese clic viaja a través del sistema a la velocidad de la luz. Y automáticamente genera un impacto en las finanzas de la compañía. Ya no hay intervención humana para registrar la venta. El beneficio de esta arquitectura para las organizaciones es incalculable. Históricamente, los departamentos de finanzas vivían un verdadero caos. Un estrés tremendo la primera semana del mes. Tenían que conciliar facturas emitidas, calcular qué parte del servicio ya se había prestado. Y qué parte quedaba para el mes siguiente. Todo para poder cerrar los libros. Era agotador. Al pasar a esta contabilidad basada en eventos, entramos en lo que se conoce como el paradigma de la contabilidad continua. O sea, la contabilidad nunca duerme. Exactamente. El reconocimiento de los ingresos ocurre diariamente y de forma totalmente automatizada a medida que el servicio se va consumiendo. Claro, se desacopla el momento en que se emite la factura del momento en que realmente se gana el dinero contablemente. Y esto le permite a la dirección de la empresa tener una visión de su salud financiera absolutamente en tiempo real, Tienen un tablero de control vivo. con una trazabilidad perfecta que cualquier auditoría podría revisar evento por evento. Es literalmente como pasar de tomar una fotografía en blanco y negro una vez al mes a tener una transmisión de video en vivo y en ultra alta definición de las finanzas corporativas. Es un salto cuántico. Pero claro, surge una gran duda. Si las empresas privadas están operando a esta velocidad vertiginosa, basando su éxito en métricas de retención y ciclos de vida del usuario, Sí. las grandes instituciones globales que dictan las reglas financieras no podían quedarse cruzadas de brazos, viendo cómo sus normas se vuelven irrelevantes. Tenían que reaccionar. Y esto nos lleva al siguiente punto del análisis, las nuevas reglas del juego. El documento explora cómo están reaccionando los emisores de normativas internacionales ante esta revolución de las suscripciones. Destacan, por ejemplo, un primer granito con la norma NIF 15. La NIF 15 fue un paso enorme. Obligó a las empresas a diseccionar sus contratos para identificar lo que llaman obligaciones de desempeño. Déjame ver si entiendo esto con un ejemplo cotidiano. Si una corporación compra un paquete de software empresarial, ya no es solo registrar una gran venta por $1.000.000. No, ya no. La empresa vendedora tiene que separar contablemente qué porcentaje de ese millón corresponde al acceso puro al software ¿Qué parte corresponde al espacio de almacenamiento en la nube? y qué parte al servicio de soporte técnico telefónico que prometieron dar durante todo el año. Es un excelente ejemplo, así funciona. Y los ingresos se van reconociendo por separado a medida que se cumple cada promesa. ¿Entiendo? Pero el cambio verdaderamente revolucionario, el que va a sacudir el panorama a muy corto plazo, es la llegada de la futura NIF 18. Que entrará en vigencia obligatoria en el año 2027, ¿verdad? Exacto. Esta nueva norma representa un giro radical por parte de las autoridades contables globales. Básicamente están subrayando que el objetivo de publicar estados financieros ya no es solamente mostrar una foto del rendimiento pasado, Sino proveer información útil para evaluar las perspectivas y los flujos de efectivo del futuro. Y para lograr esto, la NIF 18 va a obligar a las empresas a revelar públicamente, dentro de sus reportes oficiales, aquellas métricas operativas clave que son definidas y monitoreadas por la propia gerencia. A ver, esto es enorme. Es un cambio de paradigma total. Significa que métricas que antes eran tratadas casi como secretos de Estado o que solo vivían en presentaciones coloridas de marketing Como el costo de adquisición, o el valor de vida del cliente o la famosa tasa de churn que mencionamos, ahora tendrán que salir a la luz en los reportes financieros formales. y lo más importante, tendrán que ser auditadas. O sea, es básicamente un reconocimiento oficial por parte de los máximos organismos del mundo de que los números de la contabilidad tradicional por sí solos ya no cuentan toda la historia. Las autoridades están admitiendo abiertamente que existe un inmenso vacío de información. Un vacío que solo puede llenarse entendiendo la realidad de cómo operan los modelos de suscripción. Es una validación institucional de todo lo que venimos discutiendo. Sin embargo, esta convergencia entre la nueva tecnología de medición y las nuevas normativas globales provoca un impacto colateral muy fuerte en el factor humano. En las personas que trabajan en esto. Claro. Las habilidades que se requieren para gestionar estas finanzas modernas cambian de manera drástica. Se genera una profunda metamorfosis en la profesión. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien trabaja en el mundo de los negocios, la administración o las finanzas? ¿Qué deben hacer frente a este cambio? Significa que el rol del contador o financiero tradicional ha quedado en gran medida obsoleto.
El documento de Budiño y Núñez concluye de manera brillante que el profesional de finanzas ya no puede permitirse ser un simple registrador de la historia. Un historiador de facturas. Exacto. Ya no sirve el perfil de alguien que se sienta a fin de mes únicamente a validar transacciones que ocurrieron en el pasado. Ahora, este profesional debe transformarse en un verdadero arquitecto de sistemas de información. ¿Y qué habilidades necesita este nuevo arquitecto? Porque suena a que tiene que saber tanto de tecnología como de finanzas. Totalmente. Debe poseer una competencia dual. Por un lado, necesita conocer con gran profundidad la rigurosidad de las normativas contables actualizadas. Como las NIF que mencionamos. Sí, pero por el otro lado, y esto es crucial, debe tener un dominio absoluto sobre la gobernanza de datos y la infraestructura digital de la empresa. O sea, probablemente necesite entender de bases de datos, algoritmos, flujos de información en la nube. Es la persona responsable de diseñar y supervisar los sistemas para asegurar que cada microinteracción digital, cada uno de esos clics de los que hablábamos, ¿Fluya correctamente? fluya sin errores, hasta convertirse en un dato financiero preciso y útil para que los directores tomen decisiones estratégicas. Es fascinante ver cómo todas estas piezas encajan a la perfección. Es un rompecabezas muy complejo, pero muy lógico. Y para quienes buscan comprender los verdaderos engranajes ocultos del mundo corporativo moderno, asimilar los conceptos de este análisis es tener en las manos la llave maestra. La llave para descifrar cómo operan realmente los gigantes tecnológicos de la actualidad. Nos ayuda a entender, de una vez por todas, por qué plataformas como las redes sociales o los servicios de streaming están tan obsesionadas con optimizar nuestra experiencia de usuario. ¿Y por qué su enfoque absoluto, casi enfermizo, está en la retención, en evitar ese divorcio comercial a toda costa? Todo este recorrido demuestra que el verdadero valor de las empresas más rentables hoy en día es completamente invisible a simple vista. Ya no reside en inmensas fábricas llenas de maquinaria pesada. Ni en galpones atiborrados de inventario físico. El valor real está oculto en inmensas bases de datos, en la sofisticación de sus algoritmos y sobre todo en la lealtad y el comportamiento recurrente de comunidades enteras de suscriptores. Y analizando toda esta monumental transición hacia lo intangible, esto plantea una pregunta importante. A ver, Una pregunta que nos lleva un paso más allá del ámbito puramente corporativo y nos toca de cerca a todos en el día a día. ¿cuál sería? Pensemos en esto. El sistema financiero global se está reestructurando por completo para darle un valor económico concreto a las relaciones a largo plazo. Sí, Se están modificando las leyes contables mundiales para priorizar las interacciones de datos por encima de los bienes físicos. así es. Hoy en día, las grandes corporaciones ya cuentan con la tecnología, la arquitectura y los permisos para registrar cada uno de nuestros clics, cada película que pausamos, cada gigabyte que consumimos, Todo está registrado. y utilizan esa información como microeventos financieros para calcular en tiempo real cuál es nuestro valor económico esperado para ellos a lo largo de toda nuestra vida. Es fuerte escucharlo así. Entonces, la gran incógnita es, ¿llegará el momento inminente en que nosotros como individuos necesitemos desarrollar una especie de contabilidad personal para gestionar, proteger y quizás incluso monetizar de forma privada nuestra propia huella digital de suscripciones? ¡Wow! Porque a medida que casi todos los aspectos de la vida diaria se convierten en un servicio al que estamos inevitablemente suscritos, el inmenso valor que generan nuestros datos personales probablemente exija que tengamos nuestra propia arquitectura de gestión para no regalar ese valor al mejor postor. ¡Qué reflexión final tan alucinante para dejar resonando un buen rato! Es para pensarlo. La idea de auditar el valor de nuestra propia existencia digital es verdaderamente un cambio de perspectiva. Agradecemos profundamente a la compañía a lo largo de este análisis detallado. Ha sido un placer. Ha sido una exploración intensa y sumamente reveladora sobre cómo el mundo está transformando, de manera silenciosa pero implacable, la información pura y las relaciones humanas en valor financiero tangible. Sin duda, un tema que seguirá dando de qué hablar. La invitación, como siempre, queda totalmente abierta para seguir cuestionando las estructuras invisibles que nos rodean y para aprender a mirar mucho más allá de los números tradicionales. Hasta nuestra próxima exploración a fondo, a seguir descubriendo con curiosidad las verdaderas reglas que mueven los hilos del mundo digital.